innovadores, y cuando la empresa es una empresa de éxito que ya existe y lo que queremos es que siga teniendo éxito, se llama, las siglas son las BMI, Business Model Innovation, que es innovación en modelos de negocio. La modelo de innovación es la innovación en la construcción de modelos de negocio. ¿Y cómo se innova en esa innovación? Pues miren ustedes, vamos a usar antes de nada el término de cadena de valor. Siempre hay que innovar en la cadena de valor, no hay otro sitio para innovar, obviamente. No podemos innovar si en la cadena de valor está todo lo relacionado con el éxito empresarial. Pues se detecta sobre la cadena de valor, y está la dificultad, aquellos tramos, aquellos elementos que no tienen nada que ver con los clásicos, no tienen nada que ver con el proceso. Pueden coincidir algunos, pero en principio se intenta buscar en esa cadena aquellos elementos que sobre el papel son susceptibles de éxito empresarial. Es decir, esto se va a vender, esta propuesta de valor se va a vender porque hay un elemento pasional, un elemento de servicio, un elemento de necesidad, un elemento que resuelve un problema, etcétera, que va a ser suficiente. O hay 2, 3, 4 razones para que eso sea así. Ya eso se llama elementos clave. Entonces, en la cadena de valor se detectan 2 o 3 o 4 elementos que se llaman clave y que son, nos convencemos, se testa, se estudia y se decide, se describe en el caso de algo que tiene éxito, que ya existe, o se prescribe en el caso de algo nuevo, que eso va a ser la causa del éxito. Y eso se llama modelo de negocio. Un modelo de negocio es una concepción teórica de la empresa expresada en términos de elementos clave que mediante los cuales o en base a los cuales la empresa genera y distribuye la riqueza. O sea, es así de sencillo. No es, como muchas veces se dice, un modelo de negocio, es un plan de empresa, o es cómo la empresa genera riqueza, o es una empresa, o es una descripción de la empresa. O sea, eso es otra cosa. Un plan de empresa es un plan de empresa, una descripción de la empresa es descripción de la empresa, como la empresa genera riqueza es como la empresa genera riqueza. Pero el modelo de negocio es una figura que se saca a luz. El modelo de negocio es una palabra que viene del e-comercio, de 15 años atrás, del comercio electrónico. Y se rescata esa palabra para usarla en la moderna innovación, quizá pensando dos cosas: que la moderna innovación no puede dar un paso ajena a la herramienta informática como herramienta, la red, etcétera. No sé si es por eso, y porque necesitamos, para trabajar la moderna innovación, una concepción muy ágil de la empresa. Y el modelo de negocio se crea en el e-comercio para referirse a una empresa distinta, singular, ágil, una empresa muy distinta a la convencional, con edificios, chimeneas, etcétera. Es una empresa que está el conocimiento en la red, los clientes pueden ser todos, etcétera, etcétera. Entonces, es una concepción ad hoc específica para aplicarla en la moderna innovación. Y hablar de modelo de negocio en la moderna innovación es hablar de los elementos clave, es lo mismo. Hablar de elementos clave son 1, 2, 3, hasta 12. Están descritos que puede haber en un modelo de negocio. Hay en el librito y en la página web nuestra, etcétera, pues hay centenares, bueno, no hay centenares, hay 100 y pico elementos clave. Y que de 2 en 2, de 1 en 1, de 3, 4, etcétera, son para ciertas propuestas los garantes sobre el papel, insisto, sobre el papel del éxito de esa propuesta que queremos hacer con éxito, o sobre algo que ya tiene éxito. Por ejemplo, un caso, vamos a ver un modelo de negocio de una empresa mexicana, que por cierto ahora tiene algún problema, Cemex, que tiene una planta en Valencia. ¿Por qué creen ustedes que Cemex se ha hecho tan grande y ha tenido éxito en el mundo? Por esta opinión, hay dos elementos clave confesables y uno quizá más inconfesable. Dos confesables, o dos que son los que yo pongo. Cuando pongo el ejemplo, pues pongo dos. Pues primero, porque el cemento es el mismo, un buen cemento como cualquier empresa. Pues el servicio. Cemex, no sé aquí, pero allí tiene a gala de decir: pide usted una pizza y pide usted un camión de cemento. Le llega antes el camión de cemento que la pizza. Es decir,
Así de claro. Cemex es una empresa que hace alarde de un servicio del mismo cemento, pero el servicio casi en tiempo real. De hecho, estaba no hace mucho en la esta de la Illesca. Claro que allí es en la presa de la Illesca, aquello no es la Illesca, que se llama así, no es una cosa pequeñita. Pues allí tiene Cemex instalada su planta, faltaría más, obviamente, claro, aquello se lo merece. Y segundo, lo que se llama innovación de responsabilidad social corporativa, innovación en la base de la pirámide. No hay escuela de arquitectura de ninguna universidad prácticamente del mundo en donde no haya una acción de Cemex para que haya una cátedra en donde los alumnos se beneficien de algún tipo de movida, de actividad, de formación, y que Cemex está allí pues cada año dando los premios, etcétera, etcétera. O acciones de tipo solidario en el mundo de lo marginal, haciendo viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una política de imagen, de innovación en imagen, con unas estructuras innovadoras impresionantes de participando mucha gente, con gente externa, para llegar a conclusiones de este tipo. Yo creo, además de estas dos, que hay una razón que sería el efecto llamada, que es algo así como decían nuestras abuelas y nuestras madres: hijo, el dinero llama a dinero. Es decir, los fuertes, los grandes y tal, lo tienen. Una empresa grande no es lo mismo que una gran empresa. Una gran empresa es una empresa o innova o no existe. La Philips, la Ford, todas estas empresas que están basadas en innovación. No tienen fácil porque movilizar innovación en un contexto tan grande, pero innovan o mueren. De hecho, muchas intentan hacer la innovación a través de spin-off de las mismas, creando empresas, eso. Y la gran empresa no es así. La gran empresa solo necesita una buena gestión. ¿Por qué? Porque hay alguna componente monopolística de privilegio asociada. Por ejemplo, una empresa que gestione una autovía de pago. Pues bueno, pues ahí tienen los clientes fijos y con una buena gestión pues más o menos es suficiente. Entonces, cuando una empresa es fuerte y potente, puede permitirse el lujo, como hizo Cemex en Valencia, de comprar la planta de cementos y se hace la dueña de la planta de cementos. Allí más cementos que Cemex, evidentemente. Puede haber allí hay acceso a otros cementos, faltaría más, pero Cemex está allí y en vez de comprar cemento Buñol, que era antes, pues a veces se compra cemento Cemex. Es decir, el ser grande y potente pues es una componente, un elemento clave. No es lo mismo una empresa de este tipo que una empresa más pequeña. Dos elementos clave en el modelo de negocio. Voy a poner más ejemplos más visibles ahora. Y entonces la modelo de innovación, ¿dónde está la modelo de innovación? Pues hombre, es obvio, y ustedes seguramente lo compartirán conmigo. Si yo sé que sobre el papel de una realidad que ya existe exitosa o de una que quiero hacer nacer con éxito, su éxito sobre papel está basado en 2, 3 elementos decisivos, no tomados al azar ni frívolamente, decisivos. Luego hablaremos de eso. Ustedes pueden decir, hombre, esto es una temeridad. Sobre el papel decidir que algo va a funcionar. Es que es el mérito de la innovación. Hay cosas que sí, si yo descubrir algo para la diabetes o para el crecepelo o para una maletita para tener acumulada energía para que un coche pudiera funcionar un día, pues seguramente, vamos, es éxito seguro. O sea, no necesito ni preguntarle a... Bueno, pues si eso es así, si yo tengo un modelo de negocio basado en 2, 3 elementos, o 4 o 1, que son garantes del éxito, ¿desde dónde creen ustedes que he de innovar, de qué he de variar, de mejorar, de cambiar lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer para garantizar el éxito de esa realidad exitosa sobre el papel? Pues obviamente no voy a cambiar de lo que es ajeno a esos elementos clave y no voy a coordinar simultáneamente desde los elementos clave. Ese es el kit de la modelo de innovación. O sea, se sustituye los segmentos típicos y tipificados en los que estábamos acostumbrados en el proceso, la cadena de valor, en el proceso corriente empresarial, el ordinario empresarial, que estábamos acostumbrados a introducir mejoras con vistas a introducirle conocimiento con vistas a mejorar competitividad, productividad, etcétera, de esas parcelas, esperando que el resultado final sea aceptado.
que consiste en, antes de hacer nada, vamos sobre el papel a encontrar las razones del éxito. Ampliando, en la moderna innovación hay que hacerlo así, el espacio de operaciones a todo el planeta. Hoy seguramente no hay un gurú de los que hablan de farmacopeas o recomendaciones empresariales que no aconsejen, como el caso, por ejemplo, de Barrabés, que dice, no haga nada que no pueda ser vendido en todo el mundo, no tenga la posibilidad de ser vendido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy es posible. Si se quiere que algo que hacemos nosotros pueda llegar a cualquier parte. Otra cosa es que lo adquiera. Y, o sea, todo el planeta, como digo, toda la nueva normalidad se llama así. O sea, el New Normal, el clúster local. Es decir, yo puedo seguir haciendo las cosas como ahora y puedo intentar prescindir de todos. Pero, ¿cómo voy a imaginar espacios de operaciones desconocidos que probablemente se resuelven con alianzas e intentar hacerlos como venía haciendo de toda la vida? O sea, yo solo. Barrabés también, una de las segundas, dice, conoce el mundo, es decir, conoce su cultura y busca socios locales, porque conoce su cultura porque seguramente en la India es absurdo llegar a pensar en vender o instalarse allí, crear una empresa allí, que no vaya de la mano de la amistad. Es decir, son lugares que previamente has de ser ganado y reconocido y ganarte tú a ellos como amigos, y a partir de ahí pues ya funciona, al menos la experiencia que yo tengo de empresarios que tienen allí instalaciones. O sea, el equipo ad hoc. ¿Cómo voy a montar yo una empresa con falta de conocimiento porque no me quieran dar conocimiento adecuado a los centros que están preparados para eso? ¿O cómo voy a montar yo una empresa sin el compromiso del clúster local, sin el compromiso de las administraciones, etcétera, etcétera? Ustedes dirán, eso es imposible. Bueno, pues así nos irá y así nos tendremos el futuro. Mientras que no nos demos cuenta de que hay unas parcelas de actividad y de oportunidades que no vale ya el ser humano, el empresario solo. Pero solo vale para lo que vale, y además lo seguirá haciendo, y además a muerte, a tope, como se dice. Muy bien. Pero después hay dos teatros de operaciones. ¿Para qué? Porque en la globalidad, que es algo que es inevitable, que es algo que ha venido y que no se va a ir, que es solo si nos interesa estaremos en la globalidad, porque la globalidad no nos va a preguntar y pasa de nosotros. O sea, la globalidad puede perfectamente pasar de nosotros. Nosotros hemos de querer estar en la globalidad. Tiene, además de sus características de que no hay conectada para ignorancia, toda la comunicación penetrar, material o inmaterial es posible, etcétera, etcétera. Tiene la de peligros de globalidad que no son los de ayer. Los de ayer eran otro tipo de peligros. Hoy, en el tema de competencia, aunque no quieras, todos son competidores tuyos. Y solo si quieres, muchos consumidores de esa globalidad serán tuyos. Eso no pasaba antes. Hoy tienes que competir con empresas que se llaman las 3C, las empresas desafiantes, que nacen para producir lo que sea, en donde sea y para quien sea. Es decir, beneficiándose de las ventajas muchas veces desleales o ilegales que la globalidad les permite. Si una empresa, hay un lugar en donde trabajando hay una administración relajada, trabajando niños esclavos, trabajando contaminando, etcétera, etcétera, puede producir allí, pues ahí instala una parte de su tinglao. Y si otro sitio tiene otra debilidad, el sistema o la geografía pues se instala allí. ¿Cómo un empresario normal y corriente va a competir con eso? Eso necesita el apoyo de los gobiernos para impedir para hacer lo que esto es lástima que no tenga mucho tiempo, porque es un tema que a mí me interesa mucho. Yo he tenido en las responsabilidades políticas que he tenido de empresa, pues he tenido que lidiar el tema del primer tsunami que viene de China con productos, nada más llegar a la política, a la responsabilidad de empresa. Me encontré con 200 millones de piezas textiles en el puerto de Valencia en el mes de septiembre, que estaban allí desde el mes de abril, que no podían pasar las aduanas y que estaban allí porque ya se había todo el cupo que para ese año la Unión Europea había pactado con China, ya se había traído, y encima 200 millones de piezas textiles. ¿Claro? Porque lo que se vendía aquí a 7, que costaba 15 hacer, un señor
del norte de Europa normalmente lo vendía a la gran superficie a 2 y él lo compraba a China a 0,5, con lo cual la gran tajada del beneficio se quedaba aquí inicialmente, pero claro, se quedaba en manos de algunos. Y desde luego comarcas enteras, sectores enteros, no entendiendo cómo se importaba algo a unos precios, como me decían los empresarios, que costaba mucho más el comprar ellos el algodón o la materia prima que la pieza terminada. O sea, eso no puede resolver un empresario solo. Eso o le ayuda a la administración regional, nacional, europea o la que sea, o está indefenso ante ese tipo de peligros de la globalidad. Es así. Por tanto, modelo de negocio, un modelo teórico que nos describe o nos prescribe el éxito de la operación, de la propuesta que queremos hacer o de lo que existe. Se innova sobre eso. ¿Cómo? Pues como se ha innovado siempre, cambiando, mejorando, pero desde esos elementos, no desde los tipificados de antes, simultáneo y coordinadamente de los elementos clave, y sabiendo, cosa que no es habitual, que la innovación es algo mal conocido. Como decía al principio, estaba muy sacralizada. Hay un sitio donde está mal conocida, que es en España, porque en España se innova, y se innova mucho, evidentemente, pero oficialmente, digamos, la innovación en España se llama I+D+I. Es una obscenidad. No tiene que ver nada la I+D de investigación y desarrollo con la I de innovación. La I+D, como decía antes, es transformar riqueza en conocimiento. La I de innovación transforma conocimiento en riqueza. La investigación tiene método, el método científico. La innovación carece de método, afortunadamente. La esperanza de lo que estamos aquí, la esperanza nuestra de poder tener éxito algún día con una empresa, con algo, es que carece de método, porque si tuviera un método para transformar conocimiento en riqueza, alguien lo habría comprado seguro y no tendríamos la opción de hacer nada, afortunadamente. Además, si tuviera método, yo hubiera venido mucho antes, le hubiera dicho a don Gerardo Ferrando, oye, quiero explicarle el método para que se enriquezcan. No tiene método, afortunadamente. La investigación la sabemos hacer, y muy bien. La innovación la sabemos hacer, pero la innovación es un ente que maneja tres aspectos: el de conocimiento, el que sea, el que hay desde el expuesto en la última feria de muestras hasta el primer museo, el que hay, el que no hay aún, pero está haciéndose en la ciencia, muy interesante para ciertos problemas y retos como la calvicie, por ejemplo, y de futuro. El tácito, que es el que tenemos todos nosotros y sabemos solo nosotros, por eso tiene el conocimiento de dimensiones, maneja conocimiento, el que se dispone. Por eso se dice que no innova el que puede, sino el que quiere. Porque se innova con el conocimiento disponible. Innovar es construir un camino de conocimiento hacia una meta razonable con algo inédito en ese camino. La innovación carece de método, carece de lógica. Esto cuesta entenderlo, pero es así. La innovación hay que hacerla cuando no hace falta, aparentemente no hace falta. Es decir, el sacrificio innovador hay que hacerlo, el cambio puesta en el mercado de la que tenemos hay que hacerla cuando esta todavía funciona. De la salud, lo innovador es preocuparse cuando se tiene buena salud. No se debe de innovar nunca bajo la presión del achaque. ¿Por qué? Porque la innovación es muy cronodependiente, tiene unos tiempos determinados, como por ejemplo el tiempo de primera retirada, de segunda retirada, la innovación sustituta. No puede uno, por eso no se debe de innovar en crisis. Hay que innovar con su ritual. Yo el ejemplo que pongo, si me permiten, para provocar una sonrisa, quizá ustedes, los muy jóvenes no, pero quizá los más mayores conozcan la fábula aquella famosa de los perros y las liebres, que están dos liebres discutiendo si son galgo o poden con los perros que vienen, y en esa discusión llegan los perros y se las comen. Si el reto, la innovación, el éxito hubiera sido que nos hubieran comido los perros a las liebres, evidentemente las liebres tenían que no haber discutido y haber hecho algo, que pues correr, bien. Pero en el sentido de los perros no, opuesto a los perros, bien, pero eso no es innovación.
Eso es buena gestión de conocimiento. Lo inteligente hubiera sido que las liebres, sin ver a los perros, sin saber que existían los perros porque no se ven, pues pensaran que el éxito de su vida dependía de que vinieran perros y tomar el camino adecuado para prever eso. Es decir, hacerlo sin la presión del achaque, alegremente, y no con la locura de la urgencia, que eso es otra cosa. Cuando hay urgencia, hay crisis, hay ruina, etcétera, hay que actuar. Faltaría más. Pero que no le llamemos a eso innovación, porque no es innovación. Carece de seguridad, carece de pasado. Esto es otra cosa que no se sabe. En el librito todo esto viene muy bien. El librito ese que tendrán ustedes y que lo pueden descargar. Solo existe la innovación que aún no está hecha. Cuando una innovación se hace, automáticamente deja de ser innovación y pasa a engrosar el conocimiento. Porque una innovación, cuando se hace, es conocida y ya no puede ser algo original, algo que es conocido. Y eso con independencia de que esa cosa que fue innovación pueda seguir teniendo éxito muchos años. Y hemos de prever lo que ha de sustituirla dentro del tiempo que sea. Pero la innovación no tiene pasado. Por tanto, no hay métodos del caso en innovación. Hay métodos del caso de la innovación que fue, no de la... ¿Por qué? Pues porque cada problema que afrontamos en innovación ha de ser un problema nuevo y tratado como problema nuevo. Es decir, hemos de aproximarnos con la humildad suficiente para meterle el conocimiento que el problema exige, con el hándicap de que muchas veces creemos, como decía al principio, no tener necesidad de más conocimiento del que tenemos. Por eso en innovación también se dice que la experiencia en innovación es mala consejera en general. Podría pasar alguna diapositiva para ilustrar alguna idea de las que hemos dicho y afianzar lo que hemos dicho, porque yo creo que sí, lo que sí que creo es que la idea de lo que es la moderna innovación ha quedado clara. Y lo que es la innovación y en qué se basa y todo eso ha quedado claro. Y la moderna innovación se basa en los elementos clave, etcétera. Y yo